desde ya ahora a comenzar grabando. Así que muchas gracias, Rodrigo. Se graba esto y la idea es que después lo puedan tener también. Bueno, comencemos como corresponde. Comencemos explicando en detalle de qué se trata este curso. Eh, van a ser 4 clases. Partimos hoy día 18 de noviembre, luego la próxima semana 25 y ya en diciembre, las primeras 2 semanas de diciembre, veremos otros temas también. ¿Qué es lo que miraremos en este curso? Indicadores para tu sistema de trading. La idea es que hoy podamos ver algunas cosas, no las habituales. Lo habitual es el chartismo, lo habitual es el análisis técnico. Lo ideal es que hoy día podamos ver un par de cosas extra que son Fibonacci y Price Action. Así que en eso me voy a concentrar en los próximos minutos. Luego la próxima semana hablaremos de análisis técnico avanzado. Probablemente repasemos siempre el MACD, que es un indicador que me gusta mucho, que es muy completo, y agreguemos algunos indicadores más avanzados. Ichimoku eventualmente podría ser una alternativa. Y luego después veremos algo que para mí es de mucha importancia, imagino para ustedes que ya están operando, están transando, viven en el día a día con estos conflictos que nos generan la mente y la guata, como digo yo, el estómago y la cabeza, que son la psicología del trading, un aspecto tan importante en la toma de decisiones. Allá hablaremos también algo de Behavioral Finance, que es un concepto relativamente nuevo para la economía, para lo que son digamos, la academia que ha estado estudiando esto en los últimos años, y ya sabemos que los mercados no son perfectos, sino que son medianamente perfectos, y vamos a hablar de eso también. Y por último, hacer un resumen, ver cómo todo esto materializar una estrategia de inversión y ver también algunas cosas del money management. Así que les doy la bienvenida a este curso, espero que les sea de gran ayuda. Vamos a demorarnos 1 hora cada día, así que de aquí hasta las 12 acá en Chile estaremos conectados. Hoy día lo que nos convoca es indicadores para el sistema de trading. Vamos a ver ahí un par de cosas que son, a mi entender, bastante potentes, bastante de gran ayuda. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Tricio. Fui el jefe del departamento de estudios de Forex Chile hasta hace algunos meses atrás. Ahora soy el director del departamento de estudios. Soy licenciado en Comercio y Ciencias Económicas, contador auditor de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Tengo un diplomado en inversiones en la Adolfo Ibáñez y también un magíster en dirección financiera en la Adolfo Ibáñez. Hago clases en la Universidad del Desarrollo, hago clases también en los diplomados de la Universidad de Chile y he hecho clases también para los clientes de Forex Chile en varios cursos, ya sea presenciales, online, así que llevo harto tiempo tratando de transmitir conocimiento. Y trader, operando en los mercados de divisas desde por ahí por el año 2003, 2004, así que ya más de 10 años en este mundillo mirando muchos gráficos. Así que espero poder ayudarlos en las cosas que he aprendido en este tiempo, y por eso, sin más preámbulo, partimos ya con la materia de este curso. Cuando hablamos de análisis técnico o de herramientas para tomar decisiones, generalmente uno podría hablar de tres. Tres son como los principales grupos de herramientas para tomar decisiones en el ámbito del trading, del trading intradiario, del estar al frente de la plataforma comprando y vendiendo. Y esos tres principales bloques son: uno, el análisis chartista. El análisis chartista es lo que miramos nosotros en los gráficos como los hombros cabeza a hombro, que son bien conocidos, los triángulos, los canales, varias formaciones gráficas que, de acuerdo a su comportamiento, luego se busca un objetivo teniendo en cuenta esa formación chartista. Ese es un gran grupo, es una muy buena manera para iniciarse en el trading. Los que no lo conozcan pueden buscarlo en Google. Análisis chartista es de gran ayuda para el inicio en el mundo del trading. Luego después tenemos el análisis técnico como otro gran grupo, que ahí tenemos las medias móviles, tenemos otros indicadores como los osciladores, RSI, estocástico, MACD, indicadores de tendencia, bandas Bollinger, un montón de indicadores de análisis técnico que son todos esos que les he comentado muy conocidos y otros menos conocidos, que es la idea de poder explorarlos en la próxima clase.
Y después el tercer grupo importante también es lo que se denomina candlestick, velas japonesas, que también es muy potente, es una corriente muy utilizada y que también en los cursos que nosotros hemos hecho lo comentamos en muchas ocasiones. Imagino que también en algún webinar por ahí lo han podido ver. Por lo tanto, esos son los tres grandes grupos. Y a eso le agregamos otras cosas extra que son, por ejemplo, las ondas de Elliot, que son pautas, ¿cómo decirlo? Eh, pautas, un segundo, ahí está. Pautas de comportamiento del mercado, que tienen una cierta formación, una cierta configuración en el mercado que se mueve de alguna manera. Y eso lo ratifica bien las ondas de Elliot, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Luego, a partir de esas ondas de Elliot, tenemos lo que se denomina Fibonacci. Que Fibonacci lo que hace es también darle un esquema, una configuración normal al comportamiento de los gráficos que es bastante mágico, es bastante raro, pero funciona. Y les voy a dar algunos ejemplos más adelante también respecto a Fibonacci, que sirve muy bien para poder entrar en la fase correcta del mercado. Candlestick ya se los comenté, y lo último que vamos a ver hoy día también es el tema del price action, que un poco lo que yo he podido ver en esta carrera, en este mundo de las inversiones, del trading, es que uno aprende muchos indicadores, avanza en muchos conocimientos para después darse cuenta que todo es mucho más simple. Y el price action es precisamente eso, mirar algunos soportes, resistencias, algunas tendencias, mirar algunas velas japonesas, y sería. Por lo tanto, con eso ya uno puede tomar decisiones, que son en muchas ocasiones bastante más sensatas que mirar tantos indicadores en pantalla. Así que esa es más o menos la amplia gama de indicadores. Obviamente pueden aparecer algunos más, hay algunos más raros, otros más complejos, pero estos yo diría que son los principales, y hoy en día no nos vamos a concentrar en los más conocidos, sino que vamos a ver estas cosas que a veces cuesta entender, como las ondas de Elliot, como Fibonacci, y también darle un repaso general a lo que es el price action, a qué busca el price action finalmente. Así que vamos entonces con, primero que todo, a explicar el por qué la importancia del análisis técnico. ¿En qué se centra? ¿En qué se fija el análisis técnico? Y básicamente lo que hace el análisis técnico es mirar lo que ocurrió en el pasado, y con ciertos patrones, ciertas configuraciones, lo que hace el análisis técnico es precisamente buscar esos patrones, ver cuando se repite, cómo funciona, cómo se comporta un activo financiero en base a esos patrones, y después obviamente repetir esos patrones. Por eso que funciona también el tema de las configuraciones gráficas, del análisis chartista, que a partir de un triángulo, un hombro cabeza hombro, del pasado se ha dado, después tiene un comportamiento y uno lo repite. Entonces uno lo que busca finalmente son pautas. El mercado nos facilita esta información a partir de sus precios, y lo que ocurrió en el pasado se debería repetir en el futuro. Esto es cíclico, esto así como ha ocurrido en el pasado, se vuelve a repetir en el futuro. Así que por eso es que también las ondas de Elliot, si bien es un patrón que yo personalmente no utilizo mucho, me gusta de sobremanera comentarlo en los cursos para que el analista, el trader, eh, se sitúe en un contexto. Y ese contexto es que esto no es al azar. Los mercados tienen formaciones, tienen una cierta figura, un cierto comportamiento. Y ese comportamiento está graficado de esta forma con las ondas de Elliot. Hay algunos que se dedican, y hay libros de hecho, que explican las ondas de Elliot y cómo poder identificarlas. Es difícil, es complejo y es muy subjetivo. Si bien en general el análisis técnico como rama de estudio es muy subjetiva, esto es más subjetivo aún. Y lo que quiero explicarles con esta figura es que el mercado tiene un cierto comportamiento que se le denomina ondas. La onda 1, que es este primer impulso, una corrección a esa onda 1, que es la onda 2, luego un tercer impulso que generalmente es el más agresivo, el más potente, luego una corrección nuevamente, la onda 4, y posteriormente la onda 5, que es el salto final. Todo esto es una configuración de ondas que después vienen con la onda A, B y C, que viene siendo una corrección de la gran onda anterior. Y si ustedes miran esto en una gran perspectiva,
hacia adentro pueden ver el mismo comportamiento más pequeñito y abstrayéndose un poco de esto y mirando más de lejos, pueden darse cuenta que todo este movimiento de 5 ondas pasa a ser una onda sola de un movimiento más grande. Entonces, esto es muy interesante y esto hace posible que uno pueda mirar gráficos de 5 minutos, de 1 hora diarios en diferentes marcos temporales y que el análisis técnico funcione de la misma manera en todos esos tiempos. Y a eso se le denomina también la fractalidad del mercado, en que esto se descompone en partes pequeñitas que tienen un mismo comportamiento de la gran parte gigante. Y ahí yo siempre hablo, por ejemplo, de las nubes, que las nubes tienen un comportamiento como una nube gigante en el cielo, se ve como una masa, pero uno si la descompone son masas pequeñitas que tienen la misma figura. Lo mismo, por ejemplo, también en los árboles, también tienen ramas, tienen raíces que también tienen un comportamiento similar. Por lo tanto, tiene, digamos, ese comportamiento. Y acá me hacen preguntas y vamos a irlas respondiendo de inmediato. En teoría esto es muy claro, pero no he logrado hacerla en mercado real. Excelente, Camilo. Yo pocas veces, pero la importancia de las ondas de Elliot, Camilo, lo voy a comentar más adelante con Fibonacci, que ahí sí que hay importancia, la importancia que tiene el mercado como ondas de Elliot, que tiene una configuración y tiene ciertas correcciones. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Y particularmente, la guinda de la torta, vamos a verlo esto con el cobre hoy en día. Cómo se ha comportado en el último tiempo, que tiene un comportamiento de Fibonacci y un comportamiento extraordinario de cómo ha sido esa evolución del cobre en el último tiempo. Lo vamos a conversar. Así que eso con respecto a las ondas de Elliot, solamente una pincelada para que la entiendan, para que la comprendan a grandes rasgos. Y estas reglas que hacen posible las ondas de Elliot hablan de que la onda segunda nunca retrocede más allá del comienzo de la primera, por eso se llama corrección. La onda tercera nunca es la más corta, por lo tanto ahí siempre es donde uno ve el gran movimiento del mercado. Y la onda cuarta no se solapa con la primera, que es más o menos lo mismo que la segunda con las correcciones que hablábamos anteriormente con la segunda. Esa es una configuración general, las principales reglas de esta onda técnica. Me dice Carlos que el audio está teniendo interferencia. Puede ser, se escucha un sonido muy fuerte junto con la charla que se escucha entrecortada. Puede ser que esté teniendo algunos problemas con, con, con el con el Wi-Fi. Sí, sí hay un sonido ahí medio raro que tengo acá. Voy a frenar un poco para ver que esto se solucione. Así que después de eso continuamos. Perfecto. Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha algo mejor? Espero que ahí ya esté algo más solucionado, ¿no? Rodrigo me dice los aviones, perfecto. Sí, aquí tengo al parecer un problema con, con el sonido. Ahí sí, ahí se escucha mejor. Ya, parece que ahí se está arreglando. Perfecto, mejor. Ya. Bueno, esperemos que se escuche mejor. Me hacen ahí una pregunta. Me dicen cuánto dura más o menos de la onda 1 a la onda 5. Es muy difícil poderlo estimar por el hecho de que esa onda 1 a la 5 puede ser en un gráfico de 5 minutos o puede ser en un gráfico de un día. Y por lo tanto, si estamos hablando de un gráfico de 5 minutos, es posible que eso se demore cosa de horas. En cambio, si lo estamos mirando en un gráfico de días, probablemente eso dure semanas. Por lo tanto, ahí está, digamos, la diferencia, va a depender mucho del gráfico. ¿Ya? Ok. Acá estamos con Fibonacci. Me imagino que lo pueden haber escuchado en algún momento lo que es Fibonacci. Les suena como concepto que se utiliza en,
en, en los mercados financieros en general, desde el punto de vista técnico. Y acá justamente Carolina me hace una pregunta que es muy, va al callo en este punto que estamos hablando. Me dice, ¿qué información relevante nos dan las ondas Elliott? A mi parecer, no mucha, porque es muy subjetiva la mirada que hay detrás de las ondas Elliott, para encontrar las ondas precisamente. Pero Carolina, la importancia de esto es que esa estructura que tiene el mercado, que es de alzas, correcciones, para determinar las correcciones nos sirve mucho Fibonacci. Y ahí es donde entra el juego Fibonacci. Fibonacci es una estructura que tiene digamos, un patrón que se utiliza en la matemática, nace de ahí, y que supuestamente en la naturaleza existe en varios aspectos de la naturaleza esta configuración de Fibonacci, que es una configuración matemática que le da cierta estructura a varios seres vivos incluso, como nosotros, los seres humanos, donde el brazo es una cierta parte de la pierna, por ejemplo, que tiene una cierta proporcionalidad, al igual como por ejemplo el caparazón de un caracol. Y también se dice que la belleza de la Mona Lisa también representa de manera perfecta lo que ha sido esta configuración matemática de los ratios de Fibonacci. ¿Ya? Eh, Así que por ahí, digamos, está la lógica, que esto se escucha, ahí bien, nuevamente está con problemas. Bueno, para la próxima semana me comprometo a cambiar esto, más que nada la conexión, que al parecer ahí vamos a tener que hacer algún cambio, porque está fallando un poco. La semana pasada no tuvimos ningún problema, esta semana estamos con más problemas. Bueno, acá me dice si se utiliza esto también para el largo plazo. Funciona al igual como el análisis técnico, el gráfico de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Así que funciona para en cualquier ámbito. Acá en Fibonacci, un poco para entender la matemática que hay detrás, es que es una secuencia que al dividir los números que se van sucediendo con el anterior, con el posterior, perdón, se genera este ratio mágico que es el 0,61 horas. ¿Ya? Ese era el ratio importante, por lo tanto uno podría pensar en una estructura de mercado que la bolsa, la acción, el commodity, la divisa va subiendo, debiera tender a corregir en una proporcionalidad en torno a estos ratios de Fibonacci. El 0,618 es como el a tener en cuenta, pero también consideramos el 50% y el 38,2%. ¿Ya? Son esos ratios de Fibonacci los que vamos a mirar, los que vamos a tomar en cuenta y en los que se puede apoyar el precio después de un salto importante. Por lo tanto, ahí van a estar enfocados los gráficos que vamos a mostrar ahora. Acá está un poco la proporcionalidad configurada de manera simple. Y esto, si bien está en todos los gráficos, en todas las herramientas de análisis técnico que uno puede tener en un computador, esto también puede hacerlo uno manualmente, sacar el cálculo con una calculadora. La verdad que es muy simple. Después de un movimiento X, hay que sacar desde el inicio hasta el final, hay que sacar la proporción que les comentaba anteriormente, que viene siendo el 38,2, el 50 y el 61,8. Esos son los niveles a los cuales hay que poner la atención y en los que podría, en este caso, habría que tomar en cuenta. Ya para ver ejemplos concretos, veamos este gráfico. Acá, por ejemplo, tenemos un movimiento importante al alza del dólar yen, en un gráfico de 4 horas. Y ustedes se dan cuenta acá que el precio salta desde un nivel en torno a los 96.30 por acá abajo, y de ahí llega hasta un punto máximo de 105, un gran movimiento alcista. Entonces uno dice, bueno, perfecto, entiendo Fibonacci, sé cómo utilizar Fibonacci, ahora, ¿cuáles son los puntos que tengo que considerar para ver hasta dónde llega esta corrección de Fibonacci? Y acá podemos ver
el ejemplo que lo que hay que tener en cuenta siempre es que hay que trazar líneas directrices. Una directriz alcista que en este caso unimos los puntos y vemos hasta qué nivel se extiende esta trayectoria alcista, este impulso que es muy fuerte en este caso en la Tierra. De ahí podemos trazar esta línea de tendencia que une puntos y del momento en que se rompe esa directriz uno puede decir y tomar en cuenta el punto mínimo y el máximo de este salto de precios en el cual deberá considerar la posible corrección de Fibonacci. Entonces, tomamos en consideración este punto mínimo, los 96 y algo, hasta los 105, y ahí trazamos este impulso con Fibonacci que lo podemos sacar desde la plataforma. Lo que nosotros hacemos es tomar Fibonacci, tomamos desde el punto mínimo hasta el punto máximo, y ahí inmediatamente la plataforma nos entrega las correcciones, que en este caso la importante viene siendo esta, que es el 38,2 y el 50% de Fibonacci. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que el precio cae, corrige, toca el 38,2%, sube, luego vuelve a caer, rompe el mínimo anterior, va a buscar el 50% y de ahí comienza a recuperarse. Pues en este caso, por ejemplo, funcionó perfecto la corrección de Fibonacci hasta el 38,2 y hasta el 50%. Y luego después, acá tenemos otro ejemplo en donde podemos ver que en lo que es el dólar peso hubo un movimiento importante en algún minuto, un salto de precio con una directriz que uno acá puede trazar. Luego viene una corrección, esa corrección más o menos llega al 50% Fibonacci y de ahí viene un salto importante hacia arriba con una magnitud digamos, proporcionalmente bastante más significativa que el movimiento anterior. Esto uno podría llamar la onda 3, que esta vendría siendo la onda 1, el primer salto, luego una corrección como onda 2 y después un salto adicional como onda 3. Esa podría ser una configuración de ondas de Elliott que está, digamos, apoyándose en lo que es las correcciones de Fibonacci. ¿Ya? Acá me hacen varias preguntas, así que las vamos a ir respondiendo para ver si me explico bien o van quedando dudas al respecto. A ver, acá me dice Camilo, Ángelo primero. Camilo y Ángelo, veamos. Ángelo me dice, mi nombre es Ángelo y mi pregunta es la siguiente. ¿Los porcentajes de las correcciones de Fibonacci se pueden interpretar como la probabilidad de que ocurra la corrección? No. El porcentaje a lo que se refiere es que un cálculo matemático hasta dónde podría llegar la corrección. Ya no es la probabilidad de la corrección, sino que hasta dónde llega la corrección, que viene siendo el 38,2% o el 50% del impulso anterior. Por lo tanto, para ejemplificar de la manera más simple posible, si el precio estaba en 100, llegó a 200, una corrección del 50% de ese movimiento que fue de 100, viene siendo 50, por lo tanto, de 100 a 200, luego una corrección de 50 me llevaría hasta los 150. Esa es una corrección del 50% del movimiento. Por lo tanto, eso es lo que busca o eso es lo que nos dice este porcentaje de Fibonacci. Espero haberte respondido algo. Luego me dice Camilo, cuando se inicia una toma, la sobra de la vela o donde cierra. Ya. Cuando se inicia, ya, perfecto. Yo generalmente considero hasta las sombras. Yo considero generalmente desde los mínimos hasta los máximos en su totalidad. ¿Ya? Por lo tanto, considero siempre esos niveles de precio, la extensión completa. ¿Ya? Fibonacci me dice, María José, no funciona en medio de una noticia, ¿cierto? Puede funcionar, porque por el hecho, a ver, esto más allá de la noticia, o sea, obviamente que si tú trazaste Fibonacci antes de una noticia, la noticia puede hacer cualquier cosa con tu Fibonacci. Y lo importante es que si, por ejemplo, la noticia desencadenó un gran movimiento en el precio del activo, luego, después de esa noticia, puede darse una corrección. De hecho, vamos a ver un ejemplo más adelante que lo hemos visto en algunos non-farm payrolls en el de Estados Unidos que funciona perfecto Fibonacci.
Leíste por ahí, María José, que, que en el euro se gana alrededor del 44%. Entonces, cada parte tiene su propio porcentaje para esperar corrección o cambio de tendencia. Sí, en muchos casos todo el análisis técnico hay que mirarlo bien, digamos, en línea con el activo financiero en particular. Eh, no podemos utilizar algo de manera generalizada para todos. Algunos pueden cambiar algunas cositas pequeñas. Ahora, de todas formas, estas cosas son como universales. Fibonacci el 38,2 siempre va a ser importante. Es como la media móvil de 200 periodos, que también es muy importante siempre para todos los activos, para muchos marcos temporales. Otra pregunta, Carolina me dice, para análisis Fibonacci, ¿cuánto tiempo tengo que considerar para saber dónde estará la corrección? Esto, bueno, ahí se relaciona con otras cosas que son las fases del mercado. Pero esto es muy visual, o sea, si el movimiento de precios de una onda duró 2 días, la corrección debería durar 2 días también, no debería durar más que eso. Todo tiene bastante proporcionalidad. Cuando los, cuando los movimientos se demoran más tiempo de lo habitual, es porque pierde fuerza el movimiento. Fibonacci no predice correcciones, sino que solo estima el valor al cual puede llegar. Exactamente, César. Fibonacci lo que no te dice, no te anticipa que viene una corrección. Por eso yo al inicio de los gráficos les mostraba que para decir que estamos en presencia de una corrección de Fibonacci, necesariamente tuvimos que haber realizado puesto una directriz. Una directriz alcista que al momento de romperse es cuando nosotros sacamos los ratios de Fibonacci. Ya por lo tanto no me predice, sino que me estima el valor al cual puede llegar. Otra pregunta, ¿cómo se muestra en la gráfica, cayendo al 50% de Fibonacci, ¿cómo sé que el precio debería subir o bajar? Bueno, lo que ocurre es que después de un gran movimiento alcista, viene una corrección. Y esa corrección pasa a ser corrección precisamente después de un gran movimiento. Entonces, por ese motivo es que esta corrección es una proporción del movimiento anterior. ¿Ya? Es muy difícil que después de un gran movimiento alcista venga un cambio de tendencia radical. Y por eso es que los ratios de Fibonacci sirven para estimar a dónde se apoyaría el precio para después seguir ese mismo impulso anterior. ¿Ya? Ok, vamos con otro ejemplo. Acá tenemos también al dólar en algún minuto, corrección, alza, corrección, también más o menos lo mismo, 38% de Fibonacci apoyado perfecto. Acá tenemos otra alternativa después de un gran movimiento en la libra. Luego de ese gran movimiento en la libra viene una caída. Ahí están los dos puntos en los cuales uno podría ejecutar esto ya como una estrategia, ya no solamente de una forma visual, de una forma de monitorear un activo en particular, sino que ahí uno lo que podría hacer es determinar cuáles serían los niveles de compra nuevamente después de un salto de precios como este que vimos acá en la libra. Salto de precios gigante, luego una corrección, el nivel 1 debería ser el nivel de compra moderada, el nivel 2 debería ser un nivel de compra más agresiva, y hasta incluso el nivel 3 que nos sale ahí, que viene siendo el 61,8% de Fibonacci, debería ser las compras últimas. Y colocar un stop loss en esa línea roja que está bajo el 61,8% de Fibonacci. Eso sería lo normal, que después de un gran impulso alcista, uno ve una corrección hasta el nivel 1-2, ahí comprarse y esperar que vuelva a subir colocando el stop loss bajo esa posible corrección adicional. ¿Ya? Esa sería una manera de ejecutar una estrategia con Fibonacci. Y acá, por ejemplo, tenemos lo que les comentaba, un non-farm payrolls, un dato de empleo en Estados Unidos, donde el euro dólar salta fuertemente, porque el empleo salió malo, salta el euro dólar 70 pips, luego viene una corrección del 38% Fibonacci, se apoya el precio ahí, y después sigue subiendo el precio más o menos 65 pips. Ya, por lo tanto, ahí podemos ver un ejemplo claro con una noticia en donde utilizamos Fibonacci a nuestro favor y en donde pudimos ejecutar esta estrategia comprando el 38,2% y esperando el impulso adicional. Y lo otro que les iba a comentar, que es precisamente lo que estamos viviendo ahora con el cobre, es que el cobre, miren acá cómo se ha comportado en el último tiempo.
Este es un gráfico de 4 horas en el cobre, ya de varios meses. El cobre cayó fuertemente en algún momento desde la zona de los $3 prácticamente hasta niveles de 2,20, con una directriz bajista muy clara. Y luego hay una corrección normal, una toma de utilidades de esa venta, y de ahí lo que ocurre es que hay una corrección hasta el 38,2% de manera perfecta. Si se dan cuenta ahí, se topa en ese 38,2% y vuelve a caer, hace un triángulo bajista hasta que rompe los 2,20 que ocurrió la semana pasada, y de ahí no ha parado de caer el cobre hasta los niveles actuales. En este caso, el comportamiento técnico es perfecto. De ahí podemos ver en la práctica cómo funciona Fibonacci en estos casos como el que estamos viendo en el cobre. Obviamente que en algunos instrumentos funciona más, en otros menos, pero es una herramienta adicional para tener en cuenta, para obviamente aprovecharla en estos casos como lo que vemos ahora en el cobre. Ok, parece que hay otras dudas. Veamos. ¿Cómo se carga Fibonacci en la plataforma con los parámetros? Está en la plataforma, solamente hay que, al final de la presentación voy a mostrarles en la plataforma cómo se hace, ya para que quede más claro. De todas formas, su analista, a su ejecutivo, se lo pueden preguntar. ¿Cómo proyectamos la caída del cobre? Hay también un Fibonacci de predicción, que también podría servir para ver hasta dónde podría llegar Fibonacci. También lo podemos utilizar de ahí más adelante. Y lo claro está en que el cobre lo más probable es que siga cayendo en el corto mediano plazo. Ok, eso con Fibonacci. Con Price Action, que es otra herramienta que a mi parecer es de mucha utilidad, vamos a comentar acá algunas cositas que son importantes tener en cuenta. El price action es muy simple, es una manera de operar que te disciplina y que te genera planes de trading que siempre es bueno tenerlos. Para que te vaya bien en el trading tienes que tener herramientas y un plan bien definido. Si no, es muy difícil que seas consistente en tus resultados. Entonces, ¿cuáles son las cosas que toma en cuenta el price action? Principalmente lo que mira el price action son máximo y mínimo de precios. Siempre cuando se están rompiendo resistencias, por ejemplo, es muy importante tomarlo en cuenta. Salto de precios de máximo, salto de precios de mínimo, como ha sido la tónica en los últimos días con el dólar y el cobre, son niveles a tener en cuenta porque te está diciendo algo el mercado. Soporte y resistencia, clave, muy importante tener claro el soporte y la resistencia. Algunos patrones gráficos, como análisis chartista que veíamos recién, un triángulo en el cobre era una muy buena gráfica que anticipaba un movimiento aún más bajista, líneas de tendencia, Fibonacci que hablamos ahora, y gráficos de velas muy importantes. Así que estos son los patrones que se toman en consideración. Acá no se compliquen con RSI, MACD, SAR, Parabolic, todas esas locuras que sirven sin duda, son importantes, pero esto simplifica mucho más el análisis, es mucho más visual, mucho más de corto plazo también, así que yo lo recomiendo en general. Y vamos a ver cinco consejos simples a tomar en cuenta con lo que es el price action. Acá tenemos el consejo 1, que es identificar soportes y resistencias. Muy importante, obviamente, colocar soportes y resistencias, y no son niveles específicos, no son niveles como, no sé, en el dólar peso serían los 708, no son los 708, pero 708, 709, 710. Hay una zona entre los 708 y los 710 que ahora es un soporte gigantesco, porque antes había sido una resistencia muy importante. Entonces acá, por ejemplo, en el dólar yen hay ciertas zonas de soporte y resistencia que uno tiene que remarcar y a las cuales tiene que hacerle caso, porque si se apoyan esos niveles puede servir para comprar o para vender. En este caso en particular, la parte superior es una zona de venta y la parte inferior es una zona de compra. Así que son niveles a los cuales hay que tomar en consideración. Luego tenemos buscar velas grandes. Esto es muy importante y esto se relaciona con lo que es candlestick. Y en candlestick lo que uno tiene que buscar son velas grandes, velas que rompan máximos, velas que rompan mínimos.
Ahí, por ejemplo, hay dos situaciones donde se remarca esas zonas sombreadas, celestes, en donde se supera, en primer lugar, con una gran vela alcista en el petróleo, que salta el precio hacia arriba y de ahí no para de seguir subiendo. Luego, a la baja, rompe a la baja un soporte con una vela roja gigante y ahí no para de seguir cayendo. Entonces, cuando aparecen velas gigantes, es precisamente cuando el mercado agarra fuerza. Y cuando el mercado agarra fuerza, hay que seguir esa tendencia. Entonces, muchas veces, traders expertos que están partiendo dicen, oye, pero ¿cómo voy a comprar ahora si esto va subiendo mucho? Precisamente porque va subiendo mucho y va con mucha fuerza, tienes que seguir comprando. Lo mismo a la baja. Entonces, las velas grandes como estas que vemos acá son patrones importantes a tener en cuenta y que sirven de mucha ayuda para precisamente poder, digamos, subirse a esa ola que va con mucha fuerza. Acá me hacen algunas preguntas, me dice ¿cuál es la amplitud de la zona? Bueno, esa amplitud de la zona tú la vas a estimar de manera muy visual, en donde se determina principalmente, un segundo, acá, vamos acá. ¿Cómo se determina esa zona? Bueno, si te das cuenta, muy visual en este caso en el dólar yen, ya que en la parte superior hay sombras y se repiten tres oportunidades en un precio que pasa a ser una zona relevante. Entonces, muy visual y los soportes uno no los determina en el día 1, sino que uno los determina cuando ya ese punto de techo o de piso se ha respetado, se ha reiterado en varias oportunidades. A eso le llamamos una zona. Me dice acá José López, ¿es recomendable en gráfico diario o de 4 horas? La verdad que en todos los gráficos el price action puede funcionar de buena forma. Un gráfico de 5 minutos puede ver movimientos gigantescos en donde también una vela te va a servir mucho como patrón. Lo mismo la zona de soporte y resistencia. Así que en lo que es price action funciona prácticamente en todos los gráficos. Es muy interesante precisamente por lo mismo, porque se puede utilizar en varios marcos temporales. Como lo que está pasando ahora con el euro. No lo he estado mirando, pero le podemos dar una mirada hacia el final. Pero pasa también con las velas grandes, son producto de la intervención de los traders profesionales que mueven mucho. Sí, por noticias, por noticias principalmente ocurren estos grandes movimientos de las velas, y precisamente porque hay una noticia nueva, es porque hay que hacerle caso a esa fuerza que lleva el mercado. O sea, cuando habla, por ejemplo, Mario Draghi o Janet Yellen, que genera un fuerte movimiento en el mercado, es porque hay información nueva que se está tomando en cuenta. Entonces, precisamente la vela acompaña a un aspecto fundamental que te sirve precisamente para operarlo. Perfecto. Tomamos posición cuando la vela grande rompe soporte de tendencia o no necesariamente tiene que romper un soporte de resistencia de la vela grande. La mejor de las alternativas es cuando aparece una vela grande y rompe un soporte de una resistencia. Cuando eso se da, Rodrigo, es el mejor de los escenarios, porque ahí te estás, por un lado, rompiendo soporte de resistencia, que se da una señal de compra de venta, y con una gran vela es una mejor noticia aún para tomar posiciones. Me dice Fernando ahí, más un comentario, seguir el mouse para mezclar. Perfecto. César me dice, el tamaño de las velas como el nivel de la periodización de los precios podría utilizarse como para definir si las zonas son soporte con fuerte o solo transitorio. No estoy tan claro con eso. No necesariamente. La zona de soporte fuerte va a ser fuerte en la medida que se repita mucho ese nivel como un pivote. Es decir, si por ejemplo, pongamos el ejemplo ahora, no sé, la resistencia de los 708 y 710 pesos del dólar peso. Si chocaba muchas veces en ese techo y caía, esa es una resistencia fuerte. ¿Por qué? Porque se repitió en varias oportunidades ese techo como tal. ¿Ya? Así que eso es lo que yo más valor le daría. Ok, continuamos.
buscar de las grandes. Luego, esto es muy importante, niveles de precio rechazados, es decir, cuando aparecen las sombras. Ahí hay un círculo, hay una sombra en la parte superior, que ese fue un nivel rechazado, entonces subió fuertemente hasta ahí y luego cayó. Ese es un cambio de hacia dónde se dirigía el mercado y de ahí se da un giro generalmente, cosa que ocurrió después justo con una vela grande roja. Entonces, estos precios rechazados son de mucha ayuda cuando hay sombras. Yo lo utilizo bastante. Cuando hay una sombra, cuando aparece una sombra, hay que darle mucho valor a ese movimiento que generalmente se da de forma inversa, se gira el mercado en ese momento. Así que esto también, desde el punto de vista price action, que tiene mucho que ver con el candlestick, son niveles que hay que tomar en cuenta que sirven de giros de mercado. Bueno, otro aspecto importante, mirándolo con lo que es Fibonacci, es que tenemos que mirar cierta estructura del mercado. Cuando el mercado toma estas formaciones y se dan estas amplitudes que vemos estos giros y que se respetan estos ratios de Fibonacci, también son niveles a los cuales hay que tener en cuenta. Ya, por lo tanto, siempre el mercado tiene una cierta formación. Por eso yo les mostraba lo que eran las ondas de Elliott, porque las ondas de Elliott te demuestra con una teoría detrás que el mercado tiene cierto comportamiento, un cierto comportamiento lógico. Por lo tanto, ante esa situación lógica que hay detrás, que uno tiene que entenderla, tiene que mirarla, observarla, hay ciertos movimientos que se tienden a repetir y que van son consistentes con este radio de Fibonacci que vimos anteriormente. Ahí está la importancia y cómo se unen, digamos, ambas herramientas para tomar decisiones. Y por último, la importancia de los pullbacks. Siempre cuando hay una ruptura de resistencia, de soporte, se da este intento de volver al nivel anterior. Esta semana pasó de manera perfecta con el dólar peso. El dólar peso el lunes rompe los 710, en el día de ayer cae a 710 y luego hoy día lo tenemos en máximos nuevamente. Entonces hubo un pullback perfecto en el dólar peso, como también lo podemos ver ahí en este instrumento. Este instrumento que cae en un momento dado, luego se recupera, pero no se recupera más allá de lo que anteriormente había sido el soporte. Y ahí vuelve a caer el precio, este en el australiano en algún minuto. Por lo tanto, esos movimientos son muy importantes tener en cuenta, como son los pullbacks. Yo lo utilizo también. Es algo muy visual, es también algo que considera mucho el soporte y la resistencia y funciona de manera perfecta. Esa sería la materia y vamos a cerrar con mirando el mercado para hacer algunas consideraciones extra respecto a esto. Me preguntaban cómo sacar Fibonacci. Veamos al cobre para que vean cómo se saca Fibonacci. Ahí está el gráfico y vamos a utilizarlo en pantalla. Acá arriba está Fibonacci, hay repliegue de Fibonacci. Vamos desde el punto máximo al punto mínimo. Ahí lo que ocurre es que se da esta corrección. Ven que yo tomo las sombras. Ahí está la sombra de arriba, acá está la sombra de abajo y toca perfectamente el 38,2% de Fibonacci. Y de ahí viene la caída adicional. Esta caída adicional me hace mucho sentido que llegue a 1,63. ¿Por qué 1,63? Porque Credit Suisse estos días, desde el punto de vista técnico, está anticipando una caída hasta esos niveles por configuración técnica del mercado. Así que si uno considera Fibonacci, que viene siendo Fibonacci expansión, que viene siendo donde tomamos en consideración este nivel, luego la caída hasta acá, y luego pocas veces yo puedo acá. Ahí nos va a dar la expansión, que esa expansión nos dice unos ciertos niveles. El próximo nivel como expansión a buscar vendría siendo más o menos los niveles, veamos, son niveles que están por acá, que vienen siendo prácticamente los 2,03. Ese sería como el primer objetivo. Y luego el próximo objetivo sería en 1,75, ya que por proyección de Fibonacci debiera ser el nivel a buscar.
Y el próximo nivel a buscar debiera ser en los mínimos precisamente del 2008-2009, que fueron los 1,30. Y esa sería la máxima caída del movimiento actual. Así que esos serían como los niveles a priorizar a partir de el comportamiento del mercado del último tiempo del cobre. Así que son niveles a tener en cuenta. ¿Ya? Así que ojo con esto. Y para ir finalizando, el dólar peso, veamos lo que es el dólar peso con, acá está, con esto que les comentaba anteriormente, el pullback. Acá tenemos un pullback que es perfecto. Ruptura de la resistencia, salto del precio lunes, martes, luego una corrección, anterior techo, ahora piso, y de ahí en adelante una recuperación que ahora nos lleva nuevamente a máximos en el caso de el dólar peso. Señores, creo que hemos cumplido la materia. Sí, me pregunta ahí, la línea roja es la media móvil simple, parece que es la simple, media móvil simple, exactamente. La zona de cuánto se compone, ahí me pregunta Rodrigo, ¿cómo se compone la zona de resistencia? Acá estamos hablando, por ejemplo, de la sombra del dólar peso, que llegó hasta ahí en algún minuto, y el cierre. Entonces, generalmente cuando uno considera sombras y precios de cierre, a eso le podemos llamar la zona. Por ejemplo, acá abajo, esa zona es más difusa. Acá abajo tenemos una sombra un poquito más abajo, ¿ya? Y tenemos otro piso que también había sido importante, que lo tenemos por acá. Entonces, a todo esto lo llamamos la zona de soporte, y no el nivel específico de soporte. Manuel ahí me dice si está la presentación, esperemos que la suban después, espero que esté la presentación arriba más adelante. José López me dice, ¿seguiría subiendo el dólar peso en mediano plazo por comparación con el cobre? Absolutamente. Yo creo que llega fácilmente el dólar en las próximas semanas a 720, 730 y quizás un poco más. Me hace mucho sentido que esto siga subiendo bastante más por esta calidad del cobre y creo va a ser más agresiva en las próximas semanas. Y bueno, le pedí en la presentación, así que yo creo que la vamos a subir más para arriba más adelante, así que espero que les sirva. Me hacen muchas preguntas ahí respecto a otros instrumentos y es precisamente lo que busco, que les aparezca la curiosidad y que ustedes lo hagan en sus plataformas. Así que, por favor, aprovechen este material, utilicen lo que acabamos de ver. Si les queda alguna duda, se lo hacen llegar a sus ejecutivos, para eso están ellos, para ayudarlos. Espero que les sirva. Y nada, la próxima semana nos encontraremos nuevamente, pero ya mirando indicadores técnicos. Hoy día vimos cosas más de herramientas más generales, más visuales. La próxima semana son herramientas más matemáticas, que también las veremos, las analizaremos en el próximo día miércoles. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y espero la próxima semana que todo esté esto mejor conectado y sin tanto sonido raro. Así que mis disculpas del caso y nada, espero se arregle para la próxima semana. Un gusto, que tengan buena semana y que les vaya muy, muy bien. Chau, chau.